El deporte paraguayo te hizo el más grande, indiscutible decano en cualquier lugar. Rey de copas entre reyes, alma de gran capitán, de tanto sumar estrellas a un cielo sin par. Olimpia querido, Olimpia de ayer, Olimpia de ahora, de mañana y siempre jugando a vencer. Olimpia alegría, Olimpia emoción, Olimpia esperanza, caricia de gloria en el corazón. El deporte paraguayo te hizo el más grande, indiscutible decano en cualquier lugar. Rey de copas entre reyes, alma de gran capitán, de tanto sumar estrellas a un cielo sin par. Olimpia querido, Olimpia de ayer. Hola, 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 ¿cómo están todos? Buenas noches, arrancando una edición más de Ñan de Franja Radio a través de todas las plataformas de Ñan de Franja. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Twitch. Ya no estamos en Twitter, estamos en X. ¿Cómo era? X, ahora es X. X. Así como tú. Así como. Exactamente. X nomás. En Twitch también. También estamos en Twitch. Estamos, por supuesto, en YouTube. ¿Cómo le va, mi querido Iván? Venga. Mi cuate. Hoy se impone el abrazo franqueado. Hoy después de la victoria. Ahí está. Y no solamente la victoria, sino después un partidazo el día de ayer también. Sí, también. Una linda Increíble. práctica ayer. En nuestro patio. Con un equipo a nivel local. Sí. Equipito. En este caso, Recursos y récords. No, ya te dije. Un equipo un poco un poco chico, así como su letra. Un poco chico, En este caso, bueno, dar justamente las buenas noches a todos los que están prendidos ya a través de Ñan de Franja. Hoy vamos a estar hablando de todo lo que dejó el partido del día jueves ante Flamengo en el Defensores del Chaco. Sí, y también lo que fue, obviamente, la clasificación del decano a la siguiente ronda de los cuartos de final. Y también el día de ayer ante el rival de turno en nuestro patio, en el patio de juegos del equipo del Club El patio del Olimpia. fondo. Totalmente. El encuentro del día de ayer súper animado, sinceramente. Kai web realmente en líneas generales, pero animados en el momento de algunos cambios relevantes que hizo Francisco Vázquez. Con una inmensa superioridad. Totalmente. Muy desconocido el rival de turno del día de ayer. Yo soy futbolero, me gusta Claro. todos los encuentros prácticamente. Yo no, pero Está ahí al día. Tenés pues la obligación de ver a veces. Y sí, lastimosamente. Pero ese mal sabor de boca. Diciendo eso, fue muy desconcertante lo que ayer estuvo mostrando el técnico del rival de turno. Parecía realmente un equipo retirado, un ex club como lo es, ¿verdad? Pero parecía un equipo muy retirado. Muy bajo el nivel futbolístico, y esto ya fuera de fanatismo. Sí. Nosotros asumimos nuestro fanatismo, asumimos que somos olimpistas. Pero el informe que estamos dando es un informe periodístico. Futbolístico, así mismo, periodísticamente, deportivamente. Fue muy superior lo de Olimpia ayer. Bueno, le decimos a la gente que se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook, escriben los comentarios. Los comentarios en el Facebook. A la gente que se prende por Instagram, sin problema pueden seguir viendo, pero sus mensajes, para que podamos leer un poco mejor, los esperamos en el Facebook. O en YouTube. Así en mismo. Facebook y en YouTube pueden comentar. A todos los seguidores de Instagram que puedan ingresar a la página de Facebook o YouTube de Ñan de Franja para poder estar
dejando sus comentarios. Interactuamos mejor. ¿Se puede dejar mejor. el mensaje, cómo se dice? El mensaje fijado. Ahí podemos poner. Ya lo hizo justamente Sebastián. Sebastián que está en controles. Sebastián Villanueva. Como siempre. Faltó el abrazo franqueado con Seba. Con Seba, que está siempre detrás de cámara. Pero de igual manera ya puso como mensaje fijado en el Instagram de que puedan migrarse a Facebook o YouTube para poder justamente leer estos comentarios. Pueden seguir mirando por Instagram, no hay problema. Para que podamos leer sus comentarios, los comentarios los escriben en Facebook o en YouTube. Para nada más por una cuestión de comodidad, porque el mensaje de Instagram se borra. Entonces, por eso bien se comenta ya se borra. No lee con luego mi mensaje y todo. No porque no queremos, sino es porque realmente la plataforma no puede, ¿verdad? Es nada más por eso. Leemos después por otros lados los mensajes. Señor Walter, mucha repercusión internacional lo del jueves. A nivel nacional teníamos no había un olimpista que no eligió creer. Yo al menos no encontré, no sé si por ahí oíste a alguien. Mira que difícilmente. Que está aséptico. Después del partido de ida, Walter, así como justamente lo estábamos hablando en la previa al día miércoles, una previa que ya se va a imponer de ahora en más. Desde, Copa ya. Exactamente, desde para uno. Estuvimos hablando de que el resultado de IA fue mucho más emocionante para nosotros que para ellos. Y justamente fue por eso, porque realmente nosotros creíamos, hasta ahora creemos que este Olimpia está para grandes cosas. No perdimos aún de local. No. Ni siquiera empatamos de local. Ni empate. Tenemos 4 partidos jugados en Copa Libertadores, los 4 ganamos. Están escuchando y viendo bien. 4. Hace tiempo el Club Olimpia no logra esta racha de victorias acá de local, jugando de local por Copa Libertadores. Y de esta manera entonces, bueno, la elección... Se impuso la localía en todos los sentidos. La elección justamente a creer era esa. Ganamos 1-0, perdimos 1-0 allá, pero ese 1-0 parecía un empate categórico que acá los dábamos vuelta. Es cierto. ¿Cómo terminaron los jugadores de Flamengo y cómo terminaron los jugadores de Olimpia esa después noche? En el Maracaná. En el Maracaná. Hablando justamente sobre eso, Walter, se estuvo haciendo un análisis de manera general de que hace 19 partidos Olimpia no pierde de local. La última vez que perdimos de local por Copa Libertadores fue justamente ante el Pumas. Pumas de la UNAM. Darío Verón jugando en Pumas todavía. Así es, perdimos. ¿Hablamos del 2016? Aproximadamente 2016. 2016. Sí. Después ya vinieron varios partidos como el de Independiente del Valle, como el de Botafogo, el de Junior de Barranquilla, que todos lo estuvimos ganando en el plano local, pero lastimosamente ya después perdimos, ya sea por penales, diferencia de gol, entre otras cosas. Pero Olimpia no pierde hace 19 partidos por Copa Libertadores. Es un dato importante. 20 ya con este de Flamengo. Entonces, si jugamos después, ya obviamente Fluminense, vamos a estar hablando de hace 20 partidos ganados. Ganados empatados. Invicto entre comillas. Ahora, la explicación también periodística, Iván, de por qué se va a jugar ya ahora, prácticamente a fin de mes. Va a estar definido ya los cuartos de final. A fin de mes, el 31 de agosto, ya vamos a tener a los 4 mejores semifinalistas, los 4 mejores de América. Totalmente. Y de ahí a los partidos de semi, ¿cuánto tiempo hay? Prácticamente hay un mes de distancia. Decimos prácticamente porque son un poquito menos, ¿verdad? En este caso, lo que justamente dijo Walter ahora mismo, estamos hablando de la fecha que tocan los cuartos de final de la Copa Libertadores y la gran diferencia que hubo entre fase de grupos y octavos, y la gran diferencia que va a haber entre cuartos y semis en días, en meses. En este caso, esa gran diferencia... Casi un mes, por no decir un mes, casi un mes. Hablamos de 22 días como base. Y en este caso, esta gran diferencia se debe justamente a la famosa fecha FIFA. Sí. La fecha FIFA, justamente ya sería el debut también de la albirroja en las eliminatorias sudamericanas. Que juega en septiembre en Ciudad del Este. Exactamente, hablando del lado del mundo hacia acá, ¿verdad? América.
Y significa, obviamente, los amistosos, torneos, copa, etcétera, de Europa, Asia, África, todo lo que quieran hablar, ¿verdad? Entonces, solamente una semana de diferencia hay entre los octavos de final y los cuartos de final de la Libertadores. Solamente esta semana tenemos libre de Walter. Solamente esta semana. La semana que viene tenemos que viajar otra vez a Río de Janeiro. Ya, Ñan de Franja ya lanza su viaje, el paquete a Río de Janeiro. Nuevamente el bus que usted conoce, el G7. Claro, papá. Todos Vamos los a estar lujos. de nuevo equipados para irnos a Río de Janeiro. Espectacular. Estos detalles, una vez que finalicemos esta parte de Walter, le vamos a estar obviamente indicando a la gente. Vamos a mostrarle, vamos a decirle todo lo que tiene que hacer para viajar con Ñan de Franca. El viaje ya va a ser el lunes, dentro de una semana. Sí. Dentro de una semana van a estar entonces, partiendo nuevamente. Hace 15 días estuvimos en Río. Hace 15 días. Volveremos en una semana volveremos a estar en Río. ¿No le parece un poco raro el tiempo, verdad? ¿Le parece un poco raro? Porque 22 días 2 veces en Río de Janeiro. Y es justamente por esto que estoy explicando, ¿verdad? Sí. De usted la fue fecha más ordenadito y yo soy más desordenadito. Sí. Pero me gusta pues hablar y mezclar los temas. Sí, siempre hablando de Olimpia. Sí. Pero ganar la Copa Libertadores es como ganar un Brasileirão. Ahora mismo, bueno, venimos de enfrentar a Flamengo, vamos a enfrentar a Fluminense. De tantos partidos que vamos a jugar contra Fluminense, hay una probabilidad de que toque importante que toque el Inter de Porto Alegre. ¿Y la final? Y la final, aparte de ser en Brasil, podría ser frente a Palmeiras. De tanto partido que tenemos contra brasileros, ya me estoy empezando a familiarizar con el portugués. Sí, ya estamos falando. Medio que... Pegó Olimpia. Pegó Olimpia, Oveña Olimpia. Va para cima de él, es Olimpia. Increíble fueron las cargadas que nos hicieron. Sí. Valga justamente la aclaración. Los hinchas Flamengo confiadísimos. Los periodistas brasileños están... el primer clasificado de Flamengo. El primer eliminado es Olimpia. Nosotros que hacemos periodismo partidario no hablamos a ese nivel. Increíble, Walter. De faltarle el respeto al rival. Una cosa es tener confianza, que es lo que nosotros tenemos. Y otra cosa es cargarle al rival. Pero otra es cargarle. O sea, ahora vamos a enfrentar a Fluminense, un equipo que no tiene Copa Libertadores. Un time virgen da Libertadores. Igual que mucho respeto. Igual que uno. No, estos tienen finales. Ah, claro, cierto. 2008. Fluminense tiene finales. 2008, ¿verdad? Sí, 2008, contra el Liga de Quito. Fluminense creo que perdió 2 finales. Uno seguro. Una. ¿Y en Copa Sudamericana? No tiene. Me parece que Fluminense tiene una final. Y los dos contra Liga de Quito. Así es. Pero es cierto. Es un equipo grande de Brasil, tiene finales, sabe lo que es final, no como otros. Muy grandes jugadores también salieron de Fluminense. Sí. Para mí, como siempre digo, hay que respetar al rival, sea quien sea. Esto es fútbol, los resultados no son categóricos. En algunos casos seguramente, van a decir, van a pasar por delante, pero el ejemplo que ya nos dio el fútbol es justamente el de Deportivo Pereira ante Independiente del Valle. Un día antes del juego ante Olimpia, el conjunto de Manizales, Pereira. Pereira está al lado de Manizales. Es como Lucas Asunción. Más o menos. Pereira, el aeropuerto de Manizales está en Pereira. O sea, el aeropuerto de Caldas. Del departamento de Caldas. Entonces, teniendo en cuenta, es la primera vez que este equipo participa en una Copa Libertadores. Sí. Es la primera vez que llega a los cuartos de final, obviamente. Y le eliminó al último campeón de la Copa Sudamericana, nada más y nada menos. Y de la Recopa Sudamericana. Así nomás. Un equipo chico independiente ya no es. Pero se dio cuenta de que realmente el fútbol está cambiando. Una Copa Libertadores que no tiene favoritas. Entonces, este favorito, el último campeón vigente, se tomó a pecho de que vamos a salir a ganar la Olimpia. No hizo eso y le pasamos la factura acá. ¿Me permite soñar? Por supuesto. Qué lindo sería una final con Pereira. Está difícil. Pero qué lindo. Sí, lindo sería, ¿verdad? Está difícil, pero muy lindo. Como los jugadores dicen, cualquiera. Sí, mejor ahora. Tarde o temprano tenemos que jugar. Entonces, además, Olimpia está del lado más difícil de la Libertadores. Eso es lo más loco. En
Mirá, increíblemente. Pasaste Flamengo y tenés que irte a Fluminense. Mira, pasás de Fluminense y toca sí o sí o Bolívar, La Paz. Sí. Ojo, se están volviendo duros los bolivianos. Se impusieron en todos los partidos hasta el momento. Sí. Y esa altura le ayudó a clasificar hasta estas instancias. Le ganaron, o le eliminaron, mejor dicho, a un equipo brasileño. Sí. Nada más y nada menos que también el último finalista de Copa. También, a tener en cuenta. Bueno, vamos nuevamente a lo de Inter. Conocemos cómo es el Inter. Le remontó la serie a River. Le ganó en una tanda de penales interminable. Ya sabemos cómo el Internacional. El Inter dio una mufa con los penales. Es la primera vez que ellos pasan en penales. Después de mucho tiempo. Sí. Vamos a aclarar. Históricamente, tenés que remontarte al 89. Pasó Olimpia frente a Inter. Y mira que justamente ese fue el miedo de los brasileños. Yo estuve viendo mucho. Soy también un gran seguidor del Inter. Y vos sabés que... ¿Você da Globo da Band? Mira que realmente... Da SBT. Con Corinthians yo me identifico más que otra cosa ahora, pero blanco y negro obviamente. Sí, pero, gran seguidor del Inter en el sentido de que mueve muchas masas y entonces en ese sentido estuve viendo de que ellos tenían miedo por el último partido en penales que tuvieron. ¿Y contra quién fue? Contra Olimpia. En su cancha. ¿Te das cuenta cómo nos entusiasmamos y estamos hablando de algo adelante? Ahora la verdad se llama Fluminense, va a ser difícil, muy difícil. Muy difícil. Va a ser una linda definición de cuartos, pero da gusto soñar y pensar en grande. ¿Cómo dice la Conmebol? Creer en grande. Creer en grande. Va a ser la tercera vez que vamos a estar enfrentándonos en un famoso mata-mata, o también se le dice juego de clasificación o eliminación, ¿verdad? Normalmente eliminatoria, serie eliminatoria se le dice. Frente a Fluminense. La tercera vez. Y va a ser la segunda en la misma instancia. En la misma instancia, pero atendé este detalle. En 2013 el partido fue en el estadio San Januario, que es del Vasco. Así mismo. Fluminense en el estadio de Laranjeira es muy pequeño. Igual que el de Flamengo, por eso ellos no hacen local en sus estadios. 2013 jugamos en el estadio Vasco, que es un estadio un poco más tipo Sambódromo. Hay una gradería que ya te muestra atrás del arco. Es cierto, cierto. No, al costado del arco. Mejor dicho, mira. Tipo Sambódromo. Imagínense un Sambódromo y... Guaireña, la cancha de Guaireña. Lo mismo que la cancha de Guaireña es el de Vasco. ¿Cómo salimos ahí? ¿Cómo salimos? 0-0. 0-0. Ahí está. El año pasado jugamos en el Ingenau, que antes se conocía como Joan Belange, ahora es Ingenau. En Ingenau ganó Fluminense en el partido de ida. Así mismo. 3-1. 3-1. Un resultado que nos decía, híjole, va a estar difícil remontar. Porque tampoco Olimpia jugó mal en aquella ocasión. No, pero recibimos esos 3 golpes de seguido y entonces prácticamente ya decía, bueno, Olimpia difícil que levante esta serie. No fue así, señores. Sí. Levantamos y le ganamos 10 días. Sí, hoy es 14. Sí. Entonces hay menos de 10 días para estar presente nuevamente en el Maracaná. Así que a meterle pila a la gente. Ya en un ratito le pasamos los números para llamar y reservar su lugar. Sí. Mira que también en este caso, Walter, gente, hay un datazo que ahora les tengo que comentar. Sí. Que justamente eran cuántos equipos tenían la posibilidad de poder jugar 3 veces en el Maracaná sin meterle a Flamengo y Fluminense, obviamente, en la conversación, porque son equipos locales. Mira la data. Este dato se da a través de los posibles rivales que se tenían, que eran justamente uno que ya no está, Olimpia Flamengo, y el otro era Fluminense Argentinos, ¿verdad? ¿Quién no dejó? Eran los, por así decirlo, los únicos equipos. Olimpia y Argentinos Juniors eran los únicos equipos que podrían. River, que había jugado en primera etapa en el Maracaná. Exactamente, contra Fluminense. Eran River, Argentinos Juniors y Olimpia los únicos que podían llegar a jugar 3 veces en el Maracaná este año. ¿Cuántas Libertadores tiene Olimpia? ¿Cuántas veces puede jugar en el Maracaná? ¿Y cuál puede ganar? Ahí está. Bueno. Pero así no mató creer. Ahí no mató. Y es un dato que damos entonces. ¿Cuántos equipos quedan después de este dato que les di, señor? Solamente uno. ¿Cuál es ese equipo?
El único equipo paraguayo campeón del mundo. Olimpia. Son datos y hay que darlos, señores y señores. Son momentos en los que tenemos que creer. Estadística. Tenemos que creer, tenemos que soñar, porque realmente nosotros sí podemos decir, voy a soñar otra vez. Hay otra gente que sueña por primera vez. Siempre que tenés vida podés soñar. Olimpia está más vivo que nunca en Copa Libertadores. Increíble. Está a 5 partidos de la cuarta Libertadores. Qué lindo sería ganar ya los 5 partidos ya. No puedo ver la discusión, ¿verdad? Pero lastimosamente hay todavía un torneo clausura que no hay que descuidar también, valga la redundancia. Y no hay que descuidar. Hoy va a ser un programa mezclado, así que me disculpan si no me pasaste luego el orden del programa. No, todavía vamos a ir con el tema Libertadores. Estamos con el chip Libertadores y de repente nos salta la llamada perdida recordando el campeonato que Olimpia está obligadísimo a sumar. ¿Qué tal si antes de comenzar con eso, Walter, leemos algunos comentarios en Facebook? Hay que leer. Estamos con Facebook. Ven también de YouTube. En YouTube si por ahí puedes entrar. No tengo Acá dice. Vamos a ir uno por uno. Primer comentario, Daniel Cuenca, Cuenca. Un saludo grande a todos los que se están prendiendo ahora mismo. Ya 170 personas están en el vivo. No sé si así, Sebas, a través del Facebook principalmente. Todos los que se van a la gente que está poco, a través del Instagram, pásenlo más a Ñan de Franja en Facebook para dejar YouTube, su mensaje. O YouTube. Completo. Daniel Cuenca dice, ¿dónde está Tadeo? Dice, ¿se acordaron de nuestro compañero Tadeo que ayer estuvo? Sí, les cuento. ¿Les puedo preguntar qué está haciendo Tadeo? No, para nada. Un saludo grande para Tadeo. Sí. Florentino Velázquez, saludo desde Coronel Oviedo. Todos los obetenses pendientes también. Cristian Prieto, no hay más app para escuchar Modo Coche y por el momento está desactivado nuestra app Ñan de Franja, pero pueden próximamente directamente meterle ahí a través de... Néstor Brizuela dice, Olimpia, grande, demasiado grande. ¿Quién dijo eso? Néstor ¿Quién dijo eso? El profesor Francisco Arce. El Lidl Arce para los chetos. ¿Qué recurso? Y lo del tablero, será. No nacerá. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de todo el chiquitaje que hubo el día de ayer. En breve. Aguantame, vamos a leer. No era que las cartulinas no alientan. Y en vez de mosaico hicieron un moñaico. Un lesaico hicieron, boludo. No sé, boludo. Bueno, saludos desde Argentina. Siento que Olimpia es mi vida, dice Luis Galeano. Itagua presente, dice Sebas Ibáñez Adams. Leoncio Ayala Coronel, todos los equipos son buenos. Olimpia no debe darle chance de que ellos jueguen a marcar presión a ellos. Hay que ponerse aquí a seguir el mensaje. Ahí está. Como hicimos frente a Flamengo, dice Leoncio Ayala Coronel. Excelente, siempre al frente. Sí. Dani Vargas, saludo desde Villa Lisa. Villa Lisa presente. Nelson. Sí, métele. Nelson Fernández Díaz. Hay que ir partido a partido, muchachos, Olimpero. Sí, vamos partido a partido. Claro que sí. Pero permítame soñar siempre. Claro, hay que hablar siempre. El olimpista puede hablar sin problema de esto. Oscar Garcete, saludo desde Coronel Martínez, departamento del Guairá. Qué grande. Freddy Cardoso Riquelme, desde Itá. Freddy Cardoso le saluda a Fuerza Olimpia. Edgar Denis Silva, saludos desde la querida ciudad de Pilar. Ciana Duré, yo elijo creer. Muy bien. Excelente. Diego Peña, CDE presente, dice. Saludo para la gente de Ciudad del Este. Hay que ir partido a partido, muchachos. Sí, Nelson, tenés razón. Perfecto. Tranquilo. Jacob Hiebert. Está un poco complicado ese apellido. Igual que Albino Rojas, desde Nueva Esperanza, Canindeyú. Y ahí con la bandera Olimpia. 4 partidos ganados de local. Se viene la cuarta, dice por acá Javier Heber, justamente. Oscar Rubén Ubaldi, qué grande Olimpia, cara. Saludos al amigo Ubaldi. Juan Carlos Junior Verón. Abrazo franqueado para usted, amigo. Saludos desde Ciudad del Este. Albert Gonza dice, saludos desde Oleari, Alto Paraná. Todo Alto Paraná está perdido ahora mismo, Full está, Matías Rizaldi, hay que mantener la tranquilidad, la humildad, pelear cada partido como una final, así mismo. Y al que toque estar, que deje la vida. Ya están con práctica de fútbol Derlis, Saúl y Antolín. Así mismo, el día de hoy estuvieron arrancando Derlis González, Saúl Salcedo y Antolín Alcaraz. La real de que Derlis juegue el día. Ante Guaireña, lo más probable es el 80%. Hay un 80%, pero si no es 100%, yo no quiero.
Hay que cuidarla al jugador. Hay que cuidarle. Yo gustaría por darle minutos. Pero bueno, está bien también que arranque. Así también fue Brian. Entonces él indica hasta dónde. Mira que fue Brian justamente el debut. Conociéndole a él, no va medio difícil que pilla cambio. A ver, ¿qué le está metiendo? ¿Qué está tomando? No, el meme, piolo. No, ¿por qué empieza así? A ver. No, los perros, le falta un poco de... ¿Por qué empiezan así, boludo, con los primos? No. Le falta nomás con un poco de calcio en la cabeza, tranquilo nomás. Es que todo lo que no le gustaba el mosaico. No, papá, no es todo lo que no le gustaba el mosaico. No, papá, no es eso. Todo lo que Olimpia hace quieren copiar, pero no pueden. Es ilógico. Esta franja es única. Las estrellas en el escudo es único. O sea, ellos quieren copiar todo. En lo único que pueden decir que son grandes es que tiene solamente un estadio, una bandeja más grande que el nuestro. Hasta ahí nomás. Pero hasta ahí nomás. Después nada. No es cuestionamiento, ¿verdad? Pero el que hace que visualmente parezca más grande es una chapa nomás. Sí. Porque la gradería alta tiene 4 escalones. 6 escalones, no sé qué tiene. 4 a 6 tiene. 4 a 6 nomás. Bueno, pero es cosa de ustedes, o sea, tranquilo, pa. Hay otro meme, en breve va a mostrar seguro. O sea, vuelve los memes. Entonces, ¿qué se dice? Se va. Feliz Brite, saludos, chicos, desde la 22, Buenos Aires. Ahí están los amigos de la 22. Le viste, estuvieron en el club el pasado. Gran saludo a los Vuelven los muchachos de la 79 de Buenos Aires, la 22. Todos los grupos de Buenos Aires esperamos nuevamente para compartir. Claro que sí. Will Lombardo, 5 partidos internacionales ganando, somos campeones. Y seguro tener el dato que estamos tirando hace rato. Sí. Un saludo grande a mis amigos Jonathan Villalba y Sebastián Páez, que se prendieron también a la transmisión. Grandes olimpistas. Oscar Rubén Ubaldi, hace como 20 años no veo llorar a tanta gente como están por la victoria. Es cierto, bolo. Es muy cierto, viejo. Es eso. Ahí está el meme. Ahí está el otro meme. Ahí está, mirá vos. No, viejo, olvídate. ¿Cómo era? El que te escribe... el que te gusta, Olimpia mi vida, obviamente, ahí el rey de copas con la Libertadores. Y el que te escribe ahí ¿Qué edición hace? Mira, yo vi ahí como unos cuadros, pero ellos pues no están, o sea, ellos salieron. El nuestro es organización, papá. No. Lo Olimpia es... Tenemos que hablar también con los amigos del mosaico. Claro que sí. Felicitaciones a la 79 que metió el mejor recibimiento de la historia. Historia. Esto no se ve más. Esto no se ve nunca más. Algo tan organizado. Porque estaba el mosaico en plateas. Sí. La gradería norte era humo. Sí. Gradería sur tenía bengalas primero el telón. Sí. Y las bengalas que son las permitidas, no es bengala de ultramar, que es la que es prohibida. Exactamente. Igual vamos a hablar del tema de que va a haber alguna multa para Olimpia, pero estas no son bengalas que hacen daño. Exactamente. No son las de ultramar. Y después, las de ultramar se disparan. Sí, para que entiendan nomás, para que vaya entendiendo el que no maneja mucho la guerra en cuanto a recibimiento. Las bengalas de ultramar tienen una pistola, un dispositivo que se dispara, y si lo pones de frente podés dañar por eso muy mal a otra persona. La gente que se pierde en el mar dispara hacia arriba. Para que se vea. Arriba. Y tiene una potencia importante. De varios kilos golpea. Varios kilos. Lo que se usó eran bengalas y eran señalizadores. Sí. También el que se prende y se apaga, ese es señalizador. Nada más para aclarar un poquito. Pero lo que para mí estuvo brutal fue justamente estos juegos y los juegos artificiales fueron lanzados desde afuera, desde la calle. Exactamente. Muy lindo. Literalmente a casi 100 metros del estadio. Aproximadamente una cuadra cada esquina. Pero muy lindo. Sí. Sinceramente. Y muy organizado. Locura. Así que felicitaciones a la 79 por semejante recibimiento. Como lo merece el club, que es lo importante. Y, como lo grande lo otro destacable desde todo punto de vista, el aliento de los más de 100 minutos duró el partido. Se jugaron casi 105 minutos. 105 minutos. Sí. Y los 105 minutos alentó. Cuando entró el gol de Flamengo, retumbó el aliento de la gente de Olimpia. Así que felicitaciones para todos. Creo que eso fue uno de los factores, Walter, gente, que estuvo influyendo demasiado para que los jugadores de Flamengo
sientan esa presión en el campo de juego. ¿Qué dijimos en la previa el miércoles pasado? De que sí, aliento los jugadores de Flamengo están acostumbrados a jugar con 70.000 personas, todo eso. Pero sentado. No con, pero sentadito y sin parlante, ¿verdad? Porque, pero esta vez fue con 40.000 en contra. 40.000, sí. Pero alentando en los 4 costados del estadio. Sí. Otro level. Muy diferente. Otro level. Vamos a estar hablando de más detalles que también quiero comentar, Walter. Muchos selfies de los brasileros con semejante recibimiento. Y mira que aparte de eso también lo mal que hicieron dentro del estadio, ¿verdad? Que es de público conocimiento. Pero eso también me va a permitir también hablar de ese tema, aclarando un poquito, porque es fácil decir no a la violencia. Sí. Nosotros estamos con el no a la violencia. En contra de la violencia. Pero vamos a explicar lo que pasó. Jamás vamos a apoyar la violencia, pero esos personajes pasaron las vallas de seguridad y fueron a agredir a gente de Olimpia, gente que no es barra, gente que estaba en familia, a vendedores, vendedoras. Hubo muchos disturbios, pero vamos a explicarlo claro un poquito más tarde, sin problema. Mira que en este caso también hay unos mensajes de Nelson Fernández Díaz. ¿Y Romina por qué no está? ¿Qué pasó de Romina? ¿Qué pasó de Romina? Un saludo grande también a nuestra compañera. Llanto. Ollanta, la vehículo. No ella, su vehículo. No, su vehículo. Yo elijo querer. Saludos desde Emboscada, dice Emilio Brites. Martín Villaverde, saludos desde Luque. José Augusto, saludos a la Anita de Itagua. Fuerza de Gano, vamos con todo por la cuarta. Lorenzo Cantero, saludos desde Capiatá. También Jorge Sotoa, vamos Olimpia. Miriam Osorio, Fuerza Olimpia. Rigoberto Caballero, ¿sabe de dónde? ¿De dónde? Saludos desde Itapé. Un pueblano del Loco González. Itapé. Itapé. Sí, Itapúa. No, Itapé es Villarrica, es Guaira. No es Villarrica, es Guaira. Itapé. Itapé. Yo pensé que era Itapúa, No, Itapé. Paso a paso, señores, con calma. Elijo creer, dice Diego Andrés Aguilera. Daniel Mesa, saludos desde Asunción. Bien, ahí nos están escuchando en Asunción. Saludos desde Roca Alonso, dice Adolfo Esquivel. Justamente también Juan Carlos Carreras dice saludos desde Barrio Las Colinas. Las Colinas. Mariela Argüello, Funes. Vamos por la cuarta, desde General Aquino. Saludos a nuestro compañero Jesús Godoy, también que se prendió la transmisión. Saludos Jesús que se está recuperando una leve intervención. Que por ese motivo hoy no estaría. Hoy no está en el programa. Va a pelar sonrisa nueva. Sí, papá. El siguiente ya opuca paredita, como siempre. Encima ese millones cuesta su. No, espectacular. Un capo. Jesús Godoy, un saludo para Jesús. Juan Carlos Sánchez, saludos desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Está con todo también, Reinaldo Mendoza, ¿cuándo va a volver el mejor jugador de Derlis González? Y bueno, justamente estuvimos indicando el día viernes posiblemente. Vamos a hablar con Maximiliano Biancucci, vamos a repetir la nota con él. Ya. De los pocos periodistas que se jugó, porque ganó Olimpia. Claro. Como dijo Cardona, batalla a batalla, la cuarta humildemente hecho está, dice Ciana Duré. Nelson Araujo, saludos desde el barrio Nuevo San Francisco Ceballos Cue, calle 9. Calle 9. Hermes Duarte, saludos desde San Pedro del Ipamanduyú. Yo elijo creer, Olimpia de mi vida. Néstor Eduardo Villalba, saludos a todos los que hacen el aguante en todos los partidos. A Olimpia lo hace grande su gente. Y justamente estamos viendo atrás nuestro... Y un saludo a los 900 y pico de presente. 940. 940. Otra chiquitaje. Cosas de equipo. Y te voy a decir por qué. Pero la vez que sancionado, anda, y oré. Y te voy a decir después por qué 940. Cuando se le sancionó Olimpia cumplió nomás. Claro. Como debe ser. Sin crear problemas. Las imágenes justamente de la barra 79 y todos los hinchas que estuvieron el día de ayer en el estadio de la Nueva Olla. Está ahí está atrás nuestro Walter. Y mira qué lindo, sinceramente muy lindo que el hincha común también pueda ir a los partidos. Eso es lo que hay que recuperar. ¿Qué decía el trapo que estaba un poco más arriba? Olimpia es grande. Demasiado grande. ¿Y quién dijo eso? Francisco Javier
Francisco Javier Arce Rolón. Totalmente. Vamos. Desde Luque vamos Olimpia, dice Juan Ramón. Saludos para Juan Ramón Flecha. Vamos, mi Olimpia querido, así como jugó contra Flamengo, también lo va a hacer ante Fluminense. No será fácil, pero podemos pasar desde Villarrica, dice César Augusto Aguilar. Efren Darío Mendoza, buena práctica lo de ayer, dice. Y le responde un infiltrado, Rafael Ábalos. Movio. Movio. No. Programa, ¿cómo era que decías? Este es un programa para grande, pero que también escuchan los chicos. Verónica Truzzi, buenas noches, saludos franjeados. Y hablando de chicos, mira esa toma era ahí. La barra, la barra cantando, ¿verdad? Todo bastante alentar, no es mirar la hinchada. Un curso gratis, Encima. Puede ser que aprendan a alentar. Mira que no les fue gratis, 30.000 por ahí le costó cada entrada, ¿verdad? No, pero para ellos. Ah, sí, para curso ellos gratis sí. Para ellos sí. Para los 25. Excelente la transmisión, saludos desde Concepción. ¿Cuándo salen los precios para el Flu? ¿Cuándo se van a empezar a vender las entradas? Y mira que lo más probable ya sea la siguiente semana. Así, o si no, en esta propia semana, ¿verdad? Esta semana tendría que ser ya. Lo más probable, creo porque que fueron casi un mes antes lo de Flamengo. Para socios, sí, para socios primeramente. Exclusividad para socios y después las imágenes exclusivas de Ñan de Franja estamos muy viendo buenas tomas, también, muy buenas Walter, tomas. Cómo se alienta y cómo no se alienta. Cómo esto es lo que se fueron a mirar. Literalmente. Para eso no se fueron. Ojo, mañana. Vamos a empezar con una chiquita, si te parece. Vamos a ir citando. Cintia Reyes, hola Walter. Después de 10 años te vuelvo a escuchar. Me hace recordar la campaña de 2013. A la pinta, 10 años. Tanto faltó. Elijo creer. Muy poco faltó para 10 años, dice. Elijo creer entonces. Cintia Reyes, un abrazo. Me alegro y bueno, que este año se dé. Sí, señor. No como aquello del 2013 que resbalón. ¿Querés que habilitemos el teléfono para llamar? Le voy a llamar a Biancucci y después ya habilitamos el número, sin drama. Bien. Ya tenemos el flyer para el viaje a Río de Janeiro. Vamos a ir preparando también el flyer. Saludos desde Yaguarón, dice Lucio Martínez. 6 partidos para la gloria eterna, ¿no? 5 nomás. Son 5. Una sola final. Sí, señor. Así mismo, no hay ida y vuelta. Pero paso a paso. En YouTube también, ¿eh? En YouTube está Roma 1982. Hola, Zapac dijo que sigue creyendo. 12 mano a mano entre equipos paraguayos y brasileros. 7 veces pasó un equipo paraguayo. Las 7 veces Olimpia. Es el dato que nos tiró Roma 1982. Y es cierto. 12 enfrentamientos entre brasileros y paraguayos. Y de los 12, la mayoría está ganando Paraguay. ¿Y quién es el que ganó esa mayoría? Olimpia. Los demás siguen. ¿Quiere hablar del chiquitaje o todavía? Quiero hablar, sin problema. Yo pensé que Santi no se fue a la cancha. Sentí mucho no haber podido ir a la cancha por cuestiones económicas. Pero me quedé a ver por TV con mi abuelo, a ver su alegría. Eso no tiene precio. Sí, impresionante. El alegrón que tuvo el país es comparable solamente con 2013 para atrás. Totalmente. Una alegría que le hacía falta al país, al Olimpia. Y al país en general. Sí, bueno. Si le parece, empezamos con el tema de chiquitaje. Será que comenzamos luego mal, ¿verdad? De igual manera, primeramente le vamos a estar indicando a nuestros seguidores. Usted va a tirar chiquitaje, yo voy a seguir leyendo para cumplir con todo, porque si no se me va a pasar. No, sin problema, después podemos. Pero vamos. No. Quiero ir mano a mano. Pero antes. Con Ñan de Franja podés viajar otra vez a Río de Janeiro y esta vez para alentar al Olimpia. Frente a Fluminense. Hay paquetes aéreos y paquetes terrestres. Totalmente. Tenés que llamar al 0981-704-874. ¿Cuánto cuesta habilitar ya tener el pasaje asegurado? ¿Cuánto es la entrega? Efectivamente, la seña. La seña con la que podés, valga la redundancia, sección. Pero ya sellas tu asiento. Tu asiento, ya está ya con tu nombre. El traslado incluye. ¿Qué incluye? Bus de turismo moderno. El tipo, ¿cómo es? G7. Cargador de celular en cada asiento. Cada asiento tiene su cargador. Asiento súper cómodo. Para poder chatear, para poder. Sí. Perfecto. Comodísimo. Una noche de hotel
tipo 4 estrellas. 4 estrellas. Así como la que vemos ustedes. Sí. Bueno, ¿Dónde va a ir la cuarta? Esperando. Vamos a ver más adelante. Un desayuno en el hotel. Fotos exclusivas. Sí. Entradas garantizadas al juego. Ojo, no es pasaje nomás. Sí. Es pasaje y entradas al partido. Pasaje, hotel, entrada. Y Pasaje, obviamente, hotel, entrada. Entrada al sector visitante. por supuesto, Sí. vamos a estar todos los limpistas juntos en Río Sí. de Janeiro. Y por supuesto, el sorteo de prendas oficiales, que fue todo un éxito. Me había comentado Sebas en el tema del bus. Fue un éxito el sorteo de prendas y en este caso, Mirá vos, así qué lindo, es como lindo, viajamos. lindo recuerdo, ¿eh? Así es como viajamos. Lindo ¿verdad? recuerdo. De igual- Llama ahora mismo 0981 704 874 y viajás con Olimpia a enfrentar a Fluminense en Río de Janeiro. Otra vez en el Río de Maracaná. Janeiro, Y mira que en este caso también se puede realizar vía aérea. También esto podés es- hacer vía aérea. Esto es lo que incluye la vía aérea, Walter. ¿Qué incluye el aéreo? Aéreo. El ticket. El ticket aéreo, obviamente, pero partiendo desde Foz de Iguazú. ¿Sí? Hay que ir hasta Foz para poder realizar el viaje en avión. 2 noches de hotel tipo 4 estrellas. 2 noches de hotel. 2 desayunos en el hotel. Qué Entrada, desayuno americano, ¿eh? por supuesto. Entrada garantizada al juego, obviamente. Sí, Traslado hotel-estadio. sí, incluye todo. Tasas de embarque y maleta a mano. De mano, perdón. Maleta Maleta, de de mano. Eso es lo que incluye. Los precios, Bueno, bueno. una mochila que entra eh, todo. Ya. Sí, yo creo que sí es total para Además, una semana. livianito, Río de Janeiro, el Chocito. Para una playa nomás no el tema, ¿verdad? Sí. Bueno, hay dos precios realmente. En Ah. este caso, En la opción aérea. dependiendo, eso sí, en la opción aérea hay dos precios porque hay dos tipos de hoteles. En este caso, el hotel Copa Azul cuesta 4.500.000 guaraníes. Pero el hotel Windsor Plaza, 4.900.000 con una seña solamente. Una dos- estrella más el otro hotel. Ahí está. En este caso, con una seña únicamente 2 millones de guaraníes, ya tenés reservado tu lugar en avión. ¿Sí? Bien. Si querés viajar en avión, Para la gente que no tiene tanto tiempo. de por ahí si querés viajar sobre la hora, exactamente. De por ahí que espectacular. querés viajar sobre la hora, entonces ya tenés cómo ir hasta Río de Janeiro. Rafael Arevalo dice, la 79 es la mejor barra del mundo, no hay otra igual. Qué grande la 79, dice Rafael Arevalos. Bien, Mira Rafa, que- está bien. Bien, tenés Después- razón, Rafa. tenés Después razón. arrancamos con el chiquitaje, papá. Saludos desde San Miguel, San Lorenzo, José Sanabria. Herramientas PI, igual de Wolves o de San Lorenzo, sí. Aguante Olimpia, carajo, dice Junior. También Hugo Fleita, saludos desde Lambaré. Un saludo para Por Sueños. Fuerza Olimpia desde Ciudad del Este, dice Edgar Cantero. Cristian Leiva desde Caguazú. Vamos Olimpia todavía. Rolando Ramírez, saludos desde Puenteciño. Qué grande Puenteciño. Aguante Olimpia, saludos desde Ciudad del Este, dice René Espínola. Japola Capietagua, dice. Sí, unos Leonardo, cuantos saludos, será. saludos para todos Muchísimo Capietá. también. Leonardo Ramírez. Desde Brasil, Heriberto Pérez. Víctor Morel, aguante Olimpia desde São Paulo, Brasil. Qué gusto estar ahí en São Paulo ya a 6 horas nomás de Río. Maracaná. Elijo creer, Fuerza Olimpia. Saludos desde Itagua, dice Eladio Gabriel. Desde Coronel Oviedo, fuerza muchachos, dice William Ortiz. Va a ser muy difícil el partido frente a Fluminense, pero vamos a luchar, dice Nelson Fernández. Mira, también dice Alejandro Velázquez, no sé si ya leíste este comentario. No. Sentí mucho no haber podido ir a la cancha, ¿verdad? Por cuestiones económicas. Resalto nada más eso. Pero me queda ver por la TV con mi abuelo y ver su alegría no tiene precio, obviamente. Ese acompañamiento familiar que es Lindo, increíble. Destaco nada más nuevamente ese comentario porque ya lo habías leído, Walter, anteriormente. Todos los partidos van a ser difíciles luego, hasta en cuarto de final, por supuesto, dice Pablo González, ¿sí? Bueno, voy a hacer la llamada. Sí. Mientras tanto, si le parece, hablamos del chiquitaje. Hablamos del chiquitaje. Hablamos del así, del chico, chico, del equipo chico. Del equipo chico. Del equipo chico. ¿Qué tal se les El día de ayer, ¿verdad? Hubo algo increíble
en el estadio General Pablo Rojas, apodado La Nueva Olla, del Club de la Vereda enfrente. A uno de sus máximos ídolos del club, hablemoslo con propiedad porque es así, le hicieron el vacío. No. Un resultado que de por ahí no le gustaba, no sé, ni me interesa. Pero en este caso, cosas como esas no se tienen que realizarle a los ídolos. En este caso, Francisco Arce, viejo conocido en la casa, director técnico, campeón invicto. El único título invicto que tienen. Creo que tienen 3. ¿Ah, sí? Pero uno de ellos el último campeón invicto es de Chiqui Arce. Sí. Bueno, salió invicto y también le dio muchas alegrías en cuanto a fútbol, porque un bonito fútbol tenía en su época Chiqui Arce. Le hicieron un vacío enorme. En la pantalla gigante apareció el 11 inicial del Olimpia y hasta yo creía que, no sé, iban a poner solamente la palabra Olimpia ni la insignia. ¿Te acordás que eso hicieron en un flyer de la fase de grupo el año pasado? Sí. Que pusieron Olimpia nomás. Bueno, pensaba que eso, pero con su ídolo estuvieron jugando. Literalmente le sacaron de nombre de T a Julio César Enciso. Sí, no. Hagamos recuerdo también de ello. Él jugó en Cerro Porteño. De Cerro pasó a la Olimpia. Sí. Salió campeón de la Copa Libertadores y le mostró la Copa Libertadores en su cara en aquel año. Días después de ganar la tercera. Miren nomás, es la misma cosa. O sea, no sé si no se dieron cuenta, pero a alguien que sí jugó en Cerro Porteño no le pusieron. Y al otro que le mostró su Copa, la Copa Libertadores en la cara, a él sí le pusieron. O sea, no sabe lo que tiene en su cabeza. Hace rim parece que tiene. No. Le falta calcio. Como lamentable. Y de esa manera... Muy de equipo y gente, en serio. De equipo y recursos. Y como vos la quieres llamar, Walter, pero eso no se hace. Y mirá que realmente Francisco Arce igual fue un caballero, como siempre, ¿verdad? Diciendo que le sorprendió por qué hicieron eso. Sí. Sí, porque no es tampoco Chiqui va a ir a entrar antes del partido y mirar qué va a ir el tablero. También. Claro, pero imagínate, es como si fuese que de igual manera le estás negando la entrada ODD al estadio. No sé, es ilógico, no le reconozca al gran Osvaldo Domínguez. Chiqui Arce, mis respetos, como todo un caballero respondió. Y lo que le dijo es cierto. Le hice salir campeón a Cerro Porteño y me reconocen de esta manera. Es algo medio ilógico por parte de ellos que no tienen ni siquiera olor a Copa Internacional y quieren hacer eso a uno de sus máximos exponentes. ¿Sabes que el hincha común pues no tiene la obligación? Ese tablero no se vas a poder poner partiendo de una ahí X sin autorización. ¿Quién otro? Hoy metieron un comunicado. No puede. Hoy metieron un comunicado y supuestamente ya por así decirlo, le apartaron del cargo a la empresa que se encarga de ese tipo de cosas. Pero como vos decís, sin autorización no se hace nada. Sin autorización no se hace. Entonces, es cuestión solamente de analizar y decir, esto parte desde arriba. Muchacho. No es cosa de equipos esto. Si ustedes se creen grandes como Wauson, no tienen que decir eso, ni hacer eso. Otro tema de chiquitaje también que hubo, justamente, es sacar las butacas de la parte superior de las plateas. Sacaron las butacas de la parte de las plateas. No sé si Seba, yo no fui, discúlpeme, ayer no fui a la cancha, pero hubo butacas abajo, ¿verdad? Abajo sí, arriba lo que no. Sí, bueno, pero... ¿Y sabes por qué? No sé. Estaba el presidente ahí. Así como nos reciben a nosotros, lo que recibimos a ellos más o menos, ¿entendés? Porque nuestro estadio no tiene butacas, etcétera, sí, etcétera. Pero nosotros le damos gradería, ustedes dan platea. Diferente. Ustedes dan platea. Otra si cosa. le diéramos preferencia, también le podemos dar. Muchísimo se habló del tema de las entradas, de la cantidad de entradas que se dieron a última hora.
Ahí no se faltó a un acuerdo, a algo que está escrito en el reglamento. La Asociación Paraguaya de Fútbol establece específicamente que tiene que ser una cantidad de entradas proporcional a la capacidad del estadio. ¿Eso qué quiere decir? Que un 30% del estadio tendría que pertenecer a la hinchada visitante. Sí. Para mí que 20 nomás luego entre Olimpia y Cerro igual llegaron. ¿Va a haber sanción? Un acuerdo. Sí. Olimpia y Cerro, 20%. Olimpia le da 600 entradas para el clásico en para uno porque nuestro estadio es reducido. Uh-huh. Eso parece que no entienden algunos. Sí. Que, ustedes nos dan 600 nomás y por qué lo que se quejan no es por eso. Es que en un principio ya se supo que 1.300 entradas tenía que dar el equipo local para poder ingresar. En este caso, que ingresen los hinchas visitantes. Mala idea. Mala idea. ¿Qué tal si le damos Talud del Norte nomás ya la vuelta? Está difícil. Pero podés argumentar. Podés argumentar, ¿Sabes cuál es mi argumento respecto a eso? No tenés que llegar a la altura del rival. Eso sí. Somos demasiado grandes para hacer ese tipo de mirá que se puede hacer. Podés hacer. Una chicaneada, pero de la ¿Cuántos entran en Talud Norte? No sé, 100 todos apretados. 100 todos apretados por ahí, más o menos. Como que necesitan 25. También, cierto. No va a cambiar tanto. Y también respecto a eso, te podría decir otra cosa, Walter. Sí. Eso también fue por parte de una chicaneada. 940 entradas nomás dio. Chico, demasiado chico. Como lo dijo hoy el vicepresidente. Fueron 940 entradas por el supuesto descenso de 1940 Guau. Ese fue lo que es el tema. Que realmente ellos no diferencian entre la realidad y también la, ¿cómo se dice? Ese mundo en el que ellos viven. Uh-huh. Contacto telefónico. Vamos a saludarle al amigo Maxi. Maximiliano Biancucci, ¿cómo te va para Ñande Franja Radio? Buenas noches, Maxi. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien. Imagínate cómo estamos todavía festejando el paso de Olimpia a cuartos de final, Maximiliano, pero bueno. El único que creyó. El único que creyó entre la prensa, el que se jugó, que Olimpia pasaba, Maximiliano Biancucci. ¿Le pegaste, amigo? Sí, qué sé yo, tenía una esperanza, me parece cómo se había también presentado el partido de ida. Había ciertos indicios de que no era imposible. A veces uno no quiere caer tampoco en el populismo y querer quedar bien con la gente para decir un resultado que le agrade al hincha. Uh-huh. Lejos estoy de hacer eso, pero yo sí tenía realmente un presentimiento porque Olimpia se había plantado bien en Río. Me parece que 1-0 era remontable, sabía que ellos iban a sentir la presión. Bueno, ustedes vieron lo que fue la cancha, explotaba. Y la gente supo también jugar el partido y la verdad que el esfuerzo de los muchachos, la verdad que estuvo espectacular. Con tu experiencia, Maximiliano, ¿juega el jugador número 12? ¿Se siente esa presión, Maximiliano? Sí, claro que juega, por supuesto. No es lo mismo vos jugar de local con tu gente, donde también el árbitro es condicionado continuamente, más allá que hoy está el VAR, pero te obliga a tomar pequeñas decisiones en una milésima de segundo. El árbitro también no nos olvidemos que es un ser humano y está ahí para impartir justicia, y a veces lo hace bien, a veces lo hace mal, y el hincha lo obliga también a tomar decisiones que favorezcan al equipo local. Y el visitante, el brasilero, no le gusta un clima hostil, no le gusta. Ustedes fíjense, David Gol cómo se tiraba intentando vaya a saber qué, porque Gamarra lo tocaba para de alguna manera marcar el territorio y él se tiraba pensando que el árbitro le iba a cobrar y bueno, nada, me parece que fue muy importante la gente. Sí. Futbolísticamente, ¿qué te pareció el planteamiento de Chiqui Arce? Y a mí me parece que viene creciendo. Ya demostró en partidos anteriores que de a poco está encontrando también el nivel de los muchachos. Por ahí a mí me sorprende un poco Ale por derecha. Es una opinión más personal. Me parece que en el primer tiempo sufrió un poco
hasta te digo, por el hecho de que el Bruno Henrique se tiraba por ahí y Ale tiene la vocación ofensiva y dejaba esa puerta entreabierta que obligaba a Romaña a tener que cortar, y que lo tuvo realmente muy muy bien. El colombiano estaba rápido, estaba fuerte. En el primer tiempo casi comete penal, que estuvo adelantado, pero bueno, eso es el único desajuste que yo veo, pero bueno, sí que está todo el día, sabe lo que quiere y debe entrenarlo, y bueno, de a poquito también está buscando el ideal, donde Olimpia partido tras partido está mejorando. Sí. Jugaste en Brasil, conocés el mercado brasilero, conocés las canchas de Brasil y conocés también al periodismo brasilero. ¿Sorprendió o no la manera en que se expresaron en contra de Olimpia en la previa? Incluso festejando el hecho de que Olimpia era el rival de Flamengo. Pegó Olimpia, ¿qué te pareció eso, Maxi? Sí, yo lo subí a mis redes a un payaso ahí que hizo una declaración. Hay que separar la prensa de algunos payasos, ¿no? Sí. Payasos hay en todos lados, en Argentina, acá, en Brasil. Él es un hincha que bueno, hizo una declaración donde tiene muchos seguidores y habló despectivamente. Uh-huh. Y después también hay un grupito ahí de la prensa que cree que también que era accesible. Pero bueno, a ver, yo sé lo que son porque bueno, jugué ahí. Vuelvo a repetir, hay prensa seria y hay prensa estúpida, y a lo estúpido hay que atenderlo, así de simple. Sí. No, se ganaron la cantidad de memes que ligó el de Joven Baum, se lo ganó él solito. Sí, eso sí, a mí me dolió, yo cuando lo vi por primera vez y lo guardé, porque le tenía mucha fe a Olimpia. Uh-huh. Y digo, cuando le gane se lo voy a tirar en la cara. Sí, excelente. Y bueno, ganó, y al otro día a la mañana tomando unos matecitos, desayunando con todas las noticias, hice un pequeño videito ahí en Instagram que lo tiré. Uh-huh. Y también creo que en TikTok, que no manejo mucho TikTok, a poquito estoy aprendiendo, pero se lo tiré, y bueno, inclusive hinchas de otros equipos en Brasil le dieron like, comentaron. Yo le di like, yo no posté eso, porque no hay que faltarle el respeto a un campeón del mundo y a un tricampeón de América. Sí, totalmente. Este mismo personaje ahora dice que Fluminense va a pasar 3, por encima. Le va a dar 3, dijo. 3 dijo. Sí, bueno, está bien que vengan agrandados. En Olimpia tranquilo, perfil bajo, ellos son favoritos porque tienen una inversión absurda. Entre otros lo tiene a Marcelo, que no va a poder jugar, pero imagínense el poderío económico que tienen. Yo les digo algo, que ahora si los muchachos también, si el mensaje le puede llegar, me imagino que también esto Chiqui lo sabe, hay que apuntarle a Felipe Melo. Felipe Melo juega desequilibrado emocionalmente, continuamente, al borde de la expulsión. Es un tipo que vive para hacer un show aparte, y que si uno entiende cómo se juegan estos partidos y que el grado emocional es fundamental, ese tipo no termina en la cancha. Acuérdense lo que yo le digo. Y datazo, muy muy interesante. Y bueno, se viene esta versión de cuartos de final. Maximiliano, ganar la Copa Libertadores es prácticamente ganar un Brasileirão hoy día. O una Copa Brasil, si querés hacer comparaciones que tienen que jugar equipos grandes contra equipos de menor inversión económica. Por no decir otra cosa, porque grande hay uno solo. Mira, vos sabés que a mí me parece que hoy Brasil tiene más representantes, y bueno, tiene un poderío económico, pero yo no soy... No estoy tan seguro que un brasileño llegue. O sea, va a llegar, pero Argentinos Juniors le robaron el partido. Sí. O sea, Fluminense le robó el partido a Argentinos Juniors. Totalmente. Literal. Porque le dejaron una plancha a un jugador, le abrió la cabeza. Sí. Y al final Argentinos Juniors es media tabla en Argentina y le jugó mejor de local y le jugó mejor de visitante. Es decir, no hubo una superioridad. Copa Sudamericana, Corinthians Newell, por ejemplo, pasó lo mismo. No hay una superioridad absurda. Ustedes no ven un equipazo por ahí. Uh-huh. Palmeiras puede ser el más sólido porque viene hace años, pero Flamengo, ustedes vieron
no pasó nada en ninguno de los dos partidos. No. Gran mérito de Olimpia también, sí. por supuesto. No, y volviendo a Flamengo, medio que le temblaban las piernas, estaba para el knockout ya a los 30 minutos Flamengo. Se le notó nervioso. Sí, se cagan un poquito, eso hay que decir, o sea, no hay que ocultar una cosa que es real. Son seres humanos, al brasileño no le gusta el roce, al brasileño no le gusta salir a jugar afuera, y Olimpia tiene peso en la Copa. Si la va a ganar o no sé, es un camino todavía largo. Por delante tiene un equipo que creo yo que juega mejor que Flamengo, que Fluminense, que tiene entre otros, por ejemplo, a Cano, que es un jugador que desaparece, pero de repente finaliza de cualquier lado, tiene un poder de finalización tremendo, que normalmente la mete adentro del arco, hay que tajarla o que pega en el palo. Es increíble cómo juega ese muchacho, que jugó acá, creo, en Nacional. Sí, Nacional. Pero ha crecido muchísimo, y bueno, Fluminense tiene más dinámica, me parece que tiene un entrenador que ustedes lo van a observar, sale jugando de atrás, te invita a la presión para poder salir bien desde abajo, algo lo que hace el Manchester City, salvando la distancia, pero que arriesga más. Me parece que es más equipo que te juega, y que Olimpia va a tener que saber si presiona alto o espera, porque una presión en falso le va a dejar mano a mano atrás. Por eso me parece imagino que Chiqui y su equipo van a estar preparando ese partido. Maxi te va a saludar, Iván Martínez, ya dentro de la cábala que va a hablar con Maxi tras los partidos y ya preparando, así, mira que avanza Olimpia y sigue la cábala, Maxi. Dale, cómo no. ¿Qué tal, Maxi? Buenas noches, te saluda Iván Martínez. ¿Qué tal, Iván? ¿Todo bien? Súper acá, contento con lo que es la clasificación del Olimpia y bueno, el partidazo también ayer vivido en la Nueva Olla. Pero principalmente hablando de las copas, ¿verdad? Se nos espera otro rival duro, como es Fluminense. ¿Hay algo que mejorar respecto al juego de ida de Flamengo, Maxi? Quería justamente escuchar tu opinión, porque bueno, volvemos al Maracaná, pero con diferente equipo. Sí, es otro estilo de equipo, entonces la estrategia quizás es parecida, porque Olimpia lo esperó a Flamengo, pero quizás Chique quiera presionarle un poquito más arriba, porque te vuelvo a repetir, ellos atrás arriesgan todo el tiempo, el arquero juega con los pies, quizás Chique quiera hacer una presión más alta, y la presión alta tiene que estar bien coordinada atrás, porque te rompen esa presión y quedas mano a mano atrás. Es como la famosa manta corta, sí. Descubrí la cabeza, te descubrí los pies. Bueno, entonces la presión tiene que estar muy entrenada. Hay que ver cómo prepara Chiqui el partido, que elige, si jugar con 2 puntas, si jugar con 1. Pero bueno, van a ser otro tipo de rivales, es otro ajedrez totalmente diferente. Totalmente. Y respecto a eso, ¿verdad? A cuanto a táctica se refiere, la posible vuelta de Derlis González ya es un hecho, ¿verdad? ¿Crees que Derlis sería fundamental en el planteamiento de Chiqui para el partido de ida, perdón? Mirá, yo tengo debilidad por Derlis, y él lo sabe. Cada vez que lo encontré siempre lo saludé, y a mí me parece un crack. Pero yo no pondría fichas en él como ser la solución en este tipo de partidos. Él viene de una lesión grave, de mucho tiempo inactivo, se pierde mucho también en lo físico, en el tiempo de la pelota, quizás va a querer gambetear y no le sale, entonces hay que ver cómo vuelve. Si vuelve bien, bueno, excelente, será un aporte importante. Ojalá que pueda entrar con un marcador no perdiendo, para que él tenga que ser la solución o la búsqueda de poder abrir el marcador, sino en un marcador favorable, empatando, con espacio, donde vos no tenés la obligación, quizás tanta obligación, para que de a poco vaya recuperando el nivel, que bueno, que yo creo que cuando vuelva a Derlis va a ser una bestia, ¿no? Claro, no obligarle tanto, eso hay que notar realmente, Walter, porque Derlis va a volver no al su 100% y eso hay que cuidar. Y nada, realmente... lo que pasa es que hay que decírselo a la gente, que a veces uno piensa que vuelve de Ricata, vuelve igual que ayer, que vino el año pasado. Entonces
la gente piensa que va a volver el derbi que apenas vino y la rompió toda. Sí. Entonces hay que tener cierta, hay que ser realista con el tema de las lesiones porque es así, no se vuelve normalmente 100%. Bueno, ojalá que a él le pase, ¿no? Pero no le exijamos más de la cuenta. Totalmente. Y Maxi, último, ¿verdad? Respecto justamente al campeonato local, estábamos hablando con Walter acá en la mesa y también con la gente, que no tiene que descuidar Olimpia el campeonato, y lo de ayer al menos parecía un descuido a los últimos, ya prácticamente sobre los 40. Cerro Porteño llega a empatar y nada, se le escapa una victoria de las manos a Olimpia, que creo que también tiene que ajustar algunas tuercas acá en el clausura. Sí, a ver, el clausura es una materia pendiente que bueno, evidentemente Olimpia, yo no sé cómo es para clasificar la Copa Libertadores el próximo año, pero tengo entendido de que está lejos del acumulativo. Muy lejos del acumulativo. Quedó afuera de la Copa Paraguay, que era la otra posibilidad, entonces está un poco complicado en cuanto a eso. Sí. No me disgusta jugar la Sudamericana, ojo, A mí no me disgusta jugar la Sudamericana, que está cada día mejor, competitiva. Muy pero lindo. bueno, pensando en la Copa Olimpia prácticamente no sé qué tiene que pasar a cuántos puntos está para ingresar. Volviendo a tu pregunta, el torneo local es una materia pendiente. Ayer el clásico fue feo, realmente no fue lindo de ver. Me parece que Olimpia se había encontrado con el gol de un lateral, lo abrió y después me parece que se confió, pensó que ya estaba el partido y de la nada Zorro encontró una linda jugada que lo posicionó a Churín para hacer el gol. Y son clásicos, ¿viste? Los clásicos tenés que aprovechar. Cuando tu rival está en el piso hay que tratar de pisarle la cabeza, decía un técnico que tenía yo. Y bueno, Cerro también tuvo valentía, hay que felicitar también a lo de Cerro, que no se dio por vencido, pero creo que Olimpia ayer me dio la sensación también de que sintió el desgaste del jueves. No es fácil jugar jueves y después el clásico, pero bueno, es una materia pendiente también del torneo local. Excelente. Y bueno, Maxi, por mi lado también, de la adelanta Walter, muchísimas gracias y bueno, un placer estar comenzando en la noche de hoy, en esta noche preferiada contigo. Muchísimas gracias. Dale, no, un placer, siempre es lindo hablar de fútbol y por supuesto de Olimpia mucho más, así que le envío un abrazo a usted y a la gente. Antes que te vayas, Maxi, tengo dos cositas que decirte. ¿Cómo tiene que hacer Olimpia para jugar la Libertadores del 2024? Está a 5 partidos, a 5 victorias está Olimpia de jugar la Copa Libertadores del 2024. Vamos. Y lo otro, ¿qué te dijo el profe? Si me podés contar, ¿qué te dijo el profe después del partido en cuanto a análisis y en cuanto a pronósticos? ¿El profe Benicio? Sí. El tecito. Nos divertimos mucho, no es tan así como la gente piensa. El profe también tiene su grado de show, un poquito de show es un amigo de la casa, le queremos mucho al profe. Solo que a veces la gente se lo toma muy literal todo. Uno le dijo, ¿cómo le faltó hacer respeto al profe? Escribió qué denso. No, somos amigos, nos queremos, ¿no? Y bueno, y también tenemos distintos puntos de vista, eso es real. Pero mucha gente pensaba que Olimpia quedaba afuera, no solo ellos. Entonces también no está mal dar un pronóstico no tenés que quedar bien con la gente, o sea, tenés que dar tu pronóstico. A veces le gusta a la gente y a veces no, pero le serví un tecito para que se relaje. Espectacular, Mike. Espectacular. Está la promesa que te llamemos próximamente. No sé si el próximo lunes, pero después del partido de ida, ya en la previa a la... sos cabulero, Totalmente. Sos cabulero. Totalmente. ¿Qué tal estás para un asadito el miércoles? ¿Cuándo es la revancha? El miércoles 30 de agosto te podemos invitar un asadito en el club ahí en el bar de Peseta. ¿Cuándo es el partido? El partido de vuelta. Jueves 31 el partido de vuelta, pero nosotros hacemos previa miércoles 30, Maxi. Ajá. Bueno, cuente conmigo. Vos sabés que ayer también, pero el partido de Olimpia nosotros transmitimos por Twitch. Sí. Era la primera vez que lo hacíamos. Y teníamos eso de que,
no transmitimos ningún partido y vamos a aprender el pick. Mirá si ahorita queda eliminado, qué jeta, ¿no? No, la mufa, Sí. la mufa. Totalmente. No, se cuidan todos esos detalles, pero Por eso echa la ya invitación. hecha la invitación formal. Mira que yo no hablé todavía con producción, no sé si después me dicen vos comprar el asado, pero Sí, te escuchamos. te escuchamos. A ver, A ver ahora. ahí sí. Ah, porque estaba con un poquito de delay. No, decía que yo ayer, el partido pasado, no sé si escucharon, yo prendí Twitch y transmitimos por Twitch. Sí. Y tenía miedo a que el partido no sea una victoria y qué jeta, ¿no? Claro. Sí. Justo un jet Debutamos malana. con un triunfo en Copa Libertadores. Sí, No, así, no, ganado. Después de esto no hay más nada. Sí. hay No, que por seguir eso, con eso, hecha hay la que seguir. invitación, mira, anotar en la agenda, miércoles 30 de agosto, en lo de peseta, ahí en el Club de Olimpia. 21 a 30 puedes ir cayendo. Ya tiene que- O si querés integrarte al equipo de fútbol de Ñan de Franja. Mira, con mucho gusto para el partido en la previa. ¿Cómo no? Dale, si querés me uno un rato ahí a la mesa, charlamos también con la gente y después comemos el asadito. Espectacular. Sin Súper problema. agradecido. Vamos a coordinar después por interno, Maxi. Así que ya contamos con tu presencia el próximo miércoles 30 de agosto, ahí en el Club Olimpia, en la previa. Dale, papá, te mando un abrazo a todos y bueno, también a la gente que está conectada. Así que gran laburo que están haciendo, los felicito. Un abrazo. Gracias, muchísimas gracias, Maxi. Maximiliano Biancucci, hablando con nosotros acá en Ñan de Franca Radio. Qué gusto, Mirá. El primo de Messi más olimpista que conocí. Sí. Che, usted habla mucho. Se lo esperó el miércoles pasado, no jugó. Mira que no. Jesús Godoy marcó 4 goles. Lo uno que de pasa, chilena. lo que pasa es que tenía Usted cosas. ausente. No, lo que pasa es que tenía cosas laburo, Walter. Pero prometo Aquello llegar. del Lorito, pues, se vuelve realidad, No, señor, jamás acá libre. Nada, Eh, nada. No, pero pues. prometo llegar el próximo miércoles y que hay fútbol. Bueno, seguimos con los comentarios. de Facebook. Retomamos. Sin problema. Después de esta linda charla. Nos da gusto quedamos- hablar con gente que entiende. Y más aún olimpista, como se merece, ya. ¿verdad? Que jugó en Olimpia. Que jugó en el fútbol brasileño. Y que Jugó en nos- Flamengo. Que nos dio una alegría después de 11 años. ¿Te acordás del 2011? Después de ¿Te 11 acordás del años. 2011? Es como para Impresionante. darle también a Biancucci lo que es de él, lindo ¿no? recuerdo. Gran saludo Bueno, a vamos, Maxi. vamos a retomar el tema de los mensajes. Son las 21:25. Estás escuchando Ñan de Franja Radio. Hoy lunes, el próximo lunes vamos a ver si hay programa. Porque va a estar viajando Sebastián. Posiblemente ya se va a estar ¿Qué viajando. hora el viaje a Río de Janeiro, Sebastián? 11 de la noche. 23 salida, horas. 23 Lunes. horas. Así que llama ahora mismo y reserva tu lugar. 0981-704-874. Viaja por tierra, viaja en avión, como quieras, pero viajas a Río de Janeiro con Ñan de Franja. Anotá este número, 0981-704-874. Te van a dar todos los detalles. Vos elegís, querés hotel 3 estrellas, querés 4 estrellas, querés un 5 estrellas. Ñan de Franja te lleva. Así que Claro que sí. 0981-704-874. Seguimos cumpliendo con la gente que está escribiendo. Herramientas PI en Facebook dice: Ñan de Franja, qué capos son. Este programa ayuda muchísimo a lograr el campeonato. Muchísimas gracias, Gracias. toda la gente que nos da su apoyo. ¿sí? Saludos para Romy, que no vino hoy, pero está presente. Siempre está con nosotros, presente, mensajeando. Y bueno, va ya a superar el problema y va a estar presente también. Mira esa previa, cómo se está armando. Creo que va a ser una gran previa el Tira un próximo. poco en el grupo, Seba, que va a estar Maxi Biancucci jugando fútbolacho con los perros. Se van a prender todos los perros, boludo. Lo único que te puedo decir. Bueno. Ahí estamos. Freddy Santa Cruz, Fuerza Olimpia, desde Sajonia estamos siempre. Iván Martínez hacia adelante, un saludo, mi compadre. El compadre. Mi compadre, saludo también a Ángeles y a Isán, mi hijadito, que están ahí pendientes del programa. Grandes olimpistas todos ahí en el barrio. Qué grande. Carlitos grande. Cabrera, notario, acá hay presente. Dice, Ay, mira vos. Apenas a mí. Sí. María Córdoba, vamos Olimpia. Vamos. Lucy Valdés y Sassi, Ñan de Franja, saludos desde Sajonia, abrazo Franja. Todo Sajonia. se está aprendiendo. Sí. Excelente. Bueno, también raza rara estos autobullying es los que hacen, dice Carlitos Cabrera. Estaba Es por el cierto. comentario de Cerro, Sí. Es cierto, una raza muy rara. Buenas noches, saludos desde Guarambaré, dice Miguel López. Malena González, excelente el programa.
Eduardo dos Santos, saludo desde Guaratuba. ¿Esa es una playa? Guaratuba, es una isla. Ajá. ¿En Río o dónde? No, es en... ¿San Pablo? No, es Paraná. Paraná. Paraná ya realmente es Santa Catarina. Hasta hacia acá entonces. Más sí, hacia acá. Entre Curitiba, Camboriú, Cayobá, esa zona. Esa zona. Ok. Es Santa Catarina ya. Saludos. La isla de Guaratuba. Sí. Saludos desde Pilar. Aguante la franja, dice Eladio López. ¿Qué opinaba de ella? Valentina Godoy. Le vio a su chuli en la tele. El partido de ayer. Sí, estuve viendo ese tweet. Su chuli estaba con otra chuli. De esta vez te llegáramos a la cancha de otro nivel. Pero bueno, cosa de cerrista. Cosa del chiquitaje, ¿verdad? Exactamente, cosa de cerrista. Bueno, buenas noches desde Asturias, España. Muy lindo el programa. Valentina Godoy Lescano. Mirá vos. Saludos desde Florencio Varela. Es el no hay terreno sobre. Aguante Olimpia, dice Dustin Silva. No, Argentina. Varela, sí. De Florencio Varela. Saluda a Varela. Defensa y Justicia, señor Walter. ¿Te acordás? Campeón de la Sudamericana de la Recopa hace poco. ¿De quién te acordás con Defensa y Justicia? Una patada al aire. Está tu gente. Adebayor. Le ganamos antes de ser campeones de la Sudamericana y potencia en Sudamérica como lo es ahora Defensa. Le llegamos a ganar acá en para uno. Jugó ahí Huguito Fernández. Y también su primo Enzo, campeón del mundo. Enzo Fernández. Bueno. ¿Quién es el que estuvo en el fútbol paraguayo que está en Fluminense? ¿O es en Fluminense? En Fluminense. Edgar Cano. No, Cano. Perdón. Cano. Sí, un ratito, no es Edgar, pero sí, su apellido es pero Cano. Es Cano. Aguantame, te confirmo. Germán Cano. Edgar Cano, mi vecino, saludos para el gran servista será ese infeliz. ¿Y Germán? Efectivamente llegó antes de la final de la Sudamericana, de la Libertadores. Él jugó en el 2013 acá. Salió campeón con Nacional, pero no jugó la final de la Libertadores. Se fue transferido. Ya se fue. ¿Cuántos goles? ¿Sabe cuántos goles cometió? ¿Cuánto? 1. Contra Luque. Mira, y después se fue a hacer un goleador nato, superándole hasta Haaland, Mbappé y Cristiano y Messi juntos. Sí. El año pasado. Walter, papá, ¿vos no sabes si las entradas para Olimpia Flu allá en Río de Janeiro se va a vender para los perros que no vamos por nuestra cuenta? No creo. En Río se llegó a vender contra Flamengo. Acá se vende. Ok, acá. Entonces, la información que damos es que sí o sí, los de Fluminense mandan las entradas y acá se compra. No hay nada de comprar allá. Es directamente acá la compra. No se arriesguen los perros, no se arriesguen a viajar sin entrada porque es complicado. No van a entrar. En definitiva. Además, ir a formar fila y en el Maracaná. Donde ahora, aparte del rival de turno, Orlando Isaías casi no quiero decir la palabra que les hiere a ellos, ¿verdad? Pero así se comportaron. Así ellos se comportaron, como ese animal. Y la gente de Flamengo invadió el sector de preferencia. Era justamente eso uno de los puntos a tocar hoy, Walter. Si uno conoce el Defensores, sabe claramente dónde fue el problema. Eso está filmado, aparte de atrás, en el patio de comidas. Cuando sos visitante en el Defensores, no tenés acceso al patio de comidas. No. O sea, si vos te vas al Maracaná y te vas ahí donde están los muchachos, los torcedores, identificados con Olimpia, no te van a tratar bien. Pero acá no pasó luego porque se le trató bien o mal. Ellos invadieron otro sector. No estamos justificando. Es una conato de violencia. Nada. La violencia no se justifica en ningún caso. Pero ellos invadieron un sector que no les correspondía. Mira, Walter, hay puntos a tratar realmente sobre esto. Y es una vergüenza. Una vergüenza como el sistema operativo de la Policía Nacional es muy diferente la de acá con la de allá. Sí. Un ejemplo vivo es el partido justamente de Argentinos Juniors ante Fluminense en el Maracaná, que ligaron hasta más no poder los argentinos. Sí. Liaron por todos lados, balines de goma.
Heredia, Balines de Salva también. Sí. Increíble lo mal que te tratan los policías allá. De esa misma manera iban a ser tratados los olimpistas si es que de por ahí iba ganando. Era un resultado ajustado allá en el Maracaná contra Flamengo. Sí. Gracias a Dios todos volvieron enteros y con muy buen ánimo, sinceramente. Muy lindo viaje. Pero ¿Conoces esta cinta que usa la policía para marcar así cuando hay delito? Peligro. Cuando hay delito. Esta cinta amarilla y negra. Adhesiva. Eso, adhesiva. Esa es la cinta que se usa para demarcar el territorio que le corresponde al visitante. Correcto. Y guay de vos si pasás esa cinta. Allá en Brasil, acá pasaron 15, 20 personajes de Flamengo pasaron primeramente. Y después vinieron todos los barra bravas de ellos. Y son los primeros en llorar cuando se le dice esa palabra. Que no les gusta que se le diga. Se le dijo esa palabra en un shopping, en un conocido shopping acá en Asunción. ¿Dónde está la policía? ¿Que le vamos a hacer esto? ¿Por qué no le llegan preso a Heredia? Ellos vienen, le asaltan a chiperas, le asaltan a coca-coleros. Le estaban robando prácticamente todo su esfuerzo en la noche. Sí. Le estaban robando y los policías ni las luces. De esa manera hay que impartir, y me gustó como dice Walter, no hay que justificar la violencia en ningún caso, pero algo teníamos que hacer con esos hinchas. Patada aquí, patada allá, trajeron un hierro se saca de contexto. Claro. Pero es gente que se está defendiendo. Obvio. Lo mismo le iban a hacer a los paraguayos allá. Y si eran hinchas de un equipo paraguayo acá en Paraguay y se ponían a robar, lógicamente la gente se defiende. Se sacó de contexto. Está bien. Desde acá parece que estamos defendiendo. No estamos defendiendo. La violencia no se defiende para nada. Fue a consecuencia de algo. Fue defensa ante un ataque, ante una agresión y un robo a personas que se van a laburar, loco. O sea, y a disfrutar del partido también. Sí, porque tranquilamente los perros... El chipero, ¿sabes qué hora entra? El chipero, antes que se abran los portones, sí, ingresan. A las 4 de la tarde 3, se abrieron los 4 por ahí. Ellos ingresan a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Sí. Ellos están ahí como para laburar. Eran las 10 de la noche, después de 8 horas de laburo. Imagínate moverte con el canasto entre el estadio lleno. Calor, mucha gente, tu uniforme. Y que vengan unos demasiado quiero decir. Demasiado quiero decir. No diga nomás porque demasiado. Tiene una sanción de aquella. Y van a denunciarnos hasta en redes sociales. Increíbles son estos brasileños. Pero por eso nomás, comentar un poquito nomás de qué fue lo que pasó. ¿Sabes que quiero hablar con Daniel León, que es un periodista brasileño? Él es corintiano, pero cubre varios equipos. Varios equipos allá. Y tiene mucho conocimiento de lo que es el tema de torcidas, de barra. Incluso llegó a ingresar en medio de la barra del Galatasaray. A la pinta. La más grande de Europa ya. El Raja Casablanca. Tremenda hincha Marruecos. Barra... Mientras tanto, si te parece, podemos seguir con los comentarios. Sí. Justamente. Y voy a ver si herramienta despedida, dice John Kennedy y Samuel Xavier. A esos jugadores tenemos que eliminarlos durante todo el partido. Hablando de estrategia, como estaba hablando Maxi recién con nosotros. Guido Galloso, vamos Olimpia por la cuarta. Saludos desde Chaco, dice. Chaco, paraguayo. Christian Schlinting. No sé si pronuncié bien o mal su apellido, pero disculpe si de por ahí no. Buenas noches, ¿no van a sortear más entradas para la Libertadores? A ver, Seba se fue. Centro para Seba, Gerald. Y desapareció Seba por arte de magia. Para mí que ya está leyendo ese mensaje. El número de WhatsApp, por favor. Sí, le damos sin problemas el número de WhatsApp al cual se pueden contactar para poder adquirir el tema de los pasajes. Pasaje con entrada, con hotel. Pasaje y vuelta. Al 09. Si se van a avión, traslado hotel, estadio, hotel. Al 09 hotel aeropuerto. Sí, 0981-704-874. Repito, 0984-704-8. Perdón, 0981-704-874. A ese número pueden contactarse para
poder reservar sus lugares para el viaje a Río de Janeiro. Qué lindo. Saludos desde Buenos Aires, Argentina, dice Francisco Reyes. Y Martín González, vamos por más Olimpia. Otras noches en Río de Janeiro en menos de un mes. O sea, dentro de un mes. En menos de un mes, 2 veces. 2 veces. Y puede ser 3. Y pueden ser. Yo elijo creer todavía, señor. ¿Cuántas Libertadores tiene Olimpia? Che, papá, justito. ¿Y cuántas va a ganar si sale campeón? Estratégicamente las 3 F. 3 F. Flamengo, Fluminense y... Final. 3 F. No la tenía esa, Walter, ¿eh? ¿Qué? No la tenías. Todo parece indicar que podría ser Palmeiras. Pero sería lindo también una sorpresa Racing, por el otro. Paternidad responsable que tenemos que renovar nuevamente en esta Hace década. rato. Hace rato Hay que reconocer al hijo. Entonces, en esta década. lindo también. Yo quiero. ¿Qué vos querés, Seba? ¿Seba, usted? ¿Para la final o no se quiere adelantar todavía? Paso a paso. Boca. Ahí está. Boca. Fácil. Lindo, Fácil. lindo. Yo sueño con ese. Lindo, de cruzarte en Copacabana con la 2. Hasta ese punto yo no creo, ¿verdad? Pero de que vamos a estar muchos, vamos a estar muchos. Sí. Creo que va a ser, bueno. No, y por eso, imagínense la confraternidad paraguayo-argentina ahí. Mira que yo no soy de ilusionarme tanto por algo y mira, mucho menos por los resultados, pero... Ahora que ya que no nos quieren lo del Flamengo y que no nos van a querer lo de Fluminense. No, pero creo que lo de Fluminense nos tiene un chiquitito más aguante. 2 veces ya le hicimos la misma cosa. Cuarto de final 2013, el año pasado, creo que tranqui, ¿verdad? Y se fueron tranqui. Emma, he tenido comunicación con gente de Fluminense a través de los torcedores. La torcida Forza Flu. Sí, Forza Flu. Que tiene amistad con Torcida Joven de Santos. Y se ofrecieron para cualquier cosa. Así que si querés un churrascao, te vamos a pasar el número, Sebastián. Ahí está. Para la gente también. Churrascao. Para la gente. Directo. Gosta tu... ¿Cómo era el porón? ¿Cuál para? Feijão. Feijoada. Le metemos ya poco el portugués. Farofa, sí, sí, farofa, claro. Sí. Hay que meterle también ese. Sí. ¿Cómo se dice chorizo en portugués? Ni idea. No olvidé. ¿Cómo se decía chorizo en portugués? Ni idea. O sea, ahora mismo el portugués, el brasileño, mate. Bueno. Voy a meter cualquier cosa, por eso no. Respecto a eso, justamente también para ir practicando, ¿verdad? Hacer hincapié, ¿verdad? A lo que se viene con Fluminense. ¿Cómo se pide un choripán en portugués? Cachorro. Choripán nomás. Cachorro quente. ¿Choripán también? Qué raro. Qué bueno. Qué raro. ¿Saben lo que es choripán? Sí. Parece que solamente en Argentina y Paraguay se habla de así. Escuchando y viendo el programa dice, pero no tengo registrado el número. Mira, Agus Roca. Hablando nada más de lo que dejó justamente los últimos resultados Fluminense. El día de ayer estuvieron jugando ante el Gremio, ¿verdad? Gremio. Una nueva edición, ¿verdad? De ese partido que estuvo... Fluminense Gremio. Sí. ¿En dónde? ¿En Porto Alegre? En Porto Alegre. El cruce entre Luis Suárez y Marcelo, ¿verdad? Después de unos cuantos años que habían jugado en España. Lo ganó el equipo local, le ganó el equipo del Gremio por 2-1, le remontó a Fluminense y bueno, dando nomás como resultado esta cantidad de juegos que lo que va teniendo también en el Brasileirao. Hace 2 partidos Fluminense le ganó a Palmeiras en Río de Janeiro, a tener en cuenta, ¿verdad? Fluminense es un equipo muy regular, está siendo regular en el campeonato. Más aguerrido, más garra, así mismo. Mira que ahora mismo tiene eso que tenés que tener en Copa Libertadores. Claro, la mística, la famosa mística de Copa. En este caso, para aclararles, ellos están sexto en el campeonato local, en el Brasileirao, con 31 puntos, solamente a 3 puntos de Palmeiras, que es el segundo. Ahí nomás. A 2 puntos. Ahí nomás. Pero está lejísimo, está a 16 puntos de Botafogo. O sea, Botafogo. ¿El segundo de quién? Palmeiras. 33. ¿Y Botafogo? 47. Segoviña está a punto de salir campeón. Segoviña. A punto de ser campeón, ¿verdad? Pero
Para tener nada más clara la película ahora mismo de que Fluminense está siendo regular en líneas generales allí en el Brasileirao. Se está codeando con Palmeiras, Gremio, Flamengo. ¿Qué es cierto que Segoviña tiene oferta de Europa? ¿Sí? Confirma. Ojalá se dé. Sí, nosotros tenemos que construir del mismo. Del que vos estás pensando. Sí. Del que vos estás pensando. Esos colores que no igualito de acá a la vuelta. Igualito. Y es bueno eso. Es muy bueno. Hay que fomentar el crecimiento de la selección. Con ese comentario me hace acordar que ellos festejan cuando sale campeón de ese equipo porque tienen los mismos colores. Tan estúpidos. Hasta festejaron, parece, el gol de allá en Ecuador también, porque ese también tiene el mismo color. La diferencia de su camiseta es más amarilla, pero tiene el mismo nombre. Son tan tontos, ¿verdad? Pero bueno. Darío Cardoso muy bien. Dejaron perder su propia cancha. Sí. Che, ¿y ves pasada que lo que quisieron hacer con su bandera al revés? La vez pasada. El telón todavía no aprenden a correctamente. Parece, este tema de barra brava de fútbol hace 40 años que existe. Sí. Hasta ahora ellos no saben bajar una bandera. No, es increíble. Al revés, como. O si no bajan todo. Tienen que usar nomás la que a cuadritos. Ese pues no se nota si poner al revés. O de costado. ¿no? Sí. Y o si no rompen o dejan ahí como un moño. Es moño. Un moño dejan ahí, boludo. Pero a veces es un sistema también. ¿Verdad? Qué locura. Darío Cardoso, muy lindo el programa. Siempre les veo los lunes. Soy de Coronel Bogado, Itapúa. Un saludo. Coronel Bogado, Itapúa es la ciudad de la Chipa. ¿Cuándo fue el día de la Chipa? El Día Nacional de Chipa fue la semana pasada. No. A ver, gente de Coronel Bogado me hicieron que no diga justamente Darío Cardoso. ¿Cuándo es, verdad? Un saludo para mi amiga Mariela Brezano, disparador 78. Metemos el chivo ya que estamos. Y esperamos en algún viaje a Ciudad del Este vamos a reclamar nuestra chica. Vamos a reclamar. 78. ¿Se puede, Bio? Sí. Excelente. Sí. Buenísimo. Estuvo mi sobrina en el conejo. Sí, la vez pasada tuvo Salita. Sí, claro que sí. Muy buena cantante. Ni te cuento cómo vende, ¿verdad? Pero saludo grande también para ellos. Grandes olimpistas. De paso. Ya le entregamos la camiseta Olimpia. ¿En serio? Ayer le entregamos la oficial de Campbell y va a fichar próximamente por Olimpia Campbell. Mira, excelente. Un saludo para las chicas del handball que en octubre tienen viaje, tienen torneo en Tandil, cerquita de Mar del Plata. En Argentina. Sí. Sería torneo tipo amistad. ¿Usted qué tal para relatar handball? No, sin problema, le metemos para cualquier cosita. Sin problema. A ver, le pedimos un bus a Seba. Y ya nos vamos para allá. Paquete completo. Excelente. Ya, saludos para las chicas del handball. Para fútbol femenino también. Sí, Olimpia ganando, El invicto Olimpia nunca sacaba en el fútbol femenino una goleada tremenda. 6-0, ante Resistencia. No fue tenis. 6-0 y anterior 5-0. Así. Contra el rival de turno. ¿Cómo era? Iguales hasta que empezó. Igualdad hasta que empezó. Empezó el partido y ya se fue un 5-0 así de una. Sí. Partidazo de las chicas, sinceramente. Un saludo grande también a Karina, nuestra gran amiga que nos debe también la venida también otra vez al programa. Karina tiene que volver, Claro. Los refuerzos, las chicas que juegan de refuerzo. Tenemos en Argentina está buenísimo. La rompe. Sinceramente los refuerzos que tuvo Olimpia en el fútbol femenino la están rompiendo increíble. Está preparando para la Libertadores femenina. Exactamente. ¿Va a ser dónde? Creo que era en Bogotá. Perdón, en Ecuador creo que iba a ser. Si no estoy equivocado. Pues el año pasado fue en Ecuador, por eso ya me entró la duda. A mí también, ¿verdad? Pero bueno. Yo suelo hacerle esta pregunta antes porque para que usted sepa que... Para poder ver, sí, claro. Pero se me pasó y bueno, mezclando los temas. 21:46 minutos. Acordate que con Ñan de Franja vas a Río de Janeiro, La próxima semana, ya por tierra, se sale el lunes. 23 horas sale el bus G7, última generación, con siempre todos de los detalles. Siempre de multiplaza. Y sale el bus de Ñan de Franja. Si vos querés acompañar esta caravana de Ñan de Franja, llama ahora mismo, reserva tu lugar en el 0981-704-874. Ñan de Franja te lleva con pasaje ida y vuelta, bus de lujo, hotel 4 estrellas, tirando a 5. Tirando a 5. Entra al sector visitante, desayuno incluido en el hotel. ¿Qué querés? No sé, yo al menos me conformo con el traslado y la entrada, yo ya estoy feliz, pero aparte de eso, tener un lugar para dormir y comer. ¿Te querés ir en avión? ¿Cómo hay que hacer? Directamente, te comento, Walter.
El contacto al mismo número, si es que puedes repetir. 0981-704-874. Si es por avión, 2 millones ya. La seña es de 2 millones de guaraníes. En avión. Justamente el ticket aéreo saliendo desde Foz de Iguazú. Desde Foz. 2 noches de hotel. Dos desayunos en el hotel. Entrada al partido, obviamente. Traslado. Y las tasas de embarque y maleta de mano incluidas, ¿sí? Entonces, eso es lo que le brindamos para el viaje por avión. Tenés la posibilidad de elegir hoteles. En este caso, el hotel Copa Azul sería 4 millones y medio. Sin embargo, el hotel Windsor, Windsor Plaza, 4.900.000, casi 5. Pero señando con 2 millones, ya está. Totalmente. Pero hay un datazo que nos dimos. A ver, el dato. Hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito, Visión Banco y Banco Familiar. Mira, ahí está. Apenas 10 Visión Banco. Cuotas. Visión Banco y Banco Familiar. Así que la gente que tiene tarjeta de crédito de Visión y de Familiar pueden realizar su pago por ese medio. Hay que ponerse al día nomás ya con la cuentita. Y ya estamos. Ya está. O si no, una cuenta más, que es lo que es tanto. Sí, espectacular. 0981-704-874. Bueno, hablamos. Última parte, son las 21:49. Increíble, Walter, todo lo que estuvimos charlando hoy. Un invitado de lujo, como lo fue Maxi Bencucci. Respecto a justamente el tema futbolístico, Olimpia este viernes, ¿verdad? Viernes se enfrenta a Guaireña. Por un partido ya nuevamente con sabor a que tenemos que ganar, porque sinceramente el Olimpia ya no se puede dar el lujo de dar puntos. Ya el viernes está la posibilidad de la vuelta de Derlis. 19 horas en para uno el encuentro y nada, respecto a eso, aparte de lo de Derlis, el equipo hay que también hacerlo descansar un poco. Para mí es vital que el 11 inicial que jugó ante Flamengo pueda tener unos descansos respecto a esta semana, al menos, porque después ya se juega la ida de la Copa Libertadores ante Fluminense y no podemos tampoco regalar tanta cantidad de goles allá en Río de Janeiro. Sí. Se está asentando en el arco Olimpia Juan Espínola. Muy buenas actuaciones. Y la última jugada del partido, la tajada. Monumental la tajada que hizo el jueves. Increíble. Se iba al partido. De igual manera también ayudó un poquitito su viveza en el gol anulado. Del por qué salió todo. Porque el último hombre y famoso último hombre no te habilita. Claro. Entonces su viveza fue vital y crucial en el partido ante Flamengo. Cosa que hace rato no estábamos viendo en ningún arquero. Y la pasión que le pone en cada pelota y en cada partido es los arqueros o no todos los jugadores sienten ese amor a la camiseta y por fin Walter, hace tiempo lo estamos pidiendo, pero por fin los jugadores están jugando por amor a la camiseta. Sí, y se nota. Y el plus de la presencia de Francisco Arce. Eso, la hinchada que no solamente juega bien, sino que marca una diferencia. Y juega como el hincha quiere que juegue. Venimos bien. Peleando hasta la última pelota. Desde la asunción de Chiqui Arce, estamos muy bien, sinceramente. El primer partido lastimosamente se nos fue de las manos. Pero a Guaraní le goleamos. Tuvimos un resultado positivo en Río. Volvimos a ganarle acá a Flamengo. Empatamos ante Cerro Porteño y nada. De esta manera entonces se va notando la efectividad y la presencia de Francisco Arce en el partido. 5 partidos hasta el momento. Sí. 2 y 1. 2 ganados, 2 empatados. 2 ganados, 2 perdidos y 1 empatado. Pero hasta el momento está siendo muy efectivo. Un saludo para Daniel León, que va a estar presente, periodista que cubre justamente el tema de barras torcidas. Va a estar con ustedes, Sebastián, así que te lo recomiendo que lo atiendas. Por favor, es corintiano, así que está a favor nuestro. Paulista. Es paulista. Sí. Blanco y negro. Sí. Fanático, le gusta mucho. Pero clásico de los amigos de Santos. Sí. Pero él es corintiano. Entonces ahí de los de Santos me contactaron con él. Buenísimo, sin problema. Vaya,
El abrazo entonces para un saludo Daniel al grupo León. un abrazo para nuestro amigo. Y también al grupo de la hermandad que están siempre prendidas. Sí. Santos que ahora lo tiene a Diego Aguirre como técnico. Hablando de Diego Aguirre, Villa hace el resultado 4-0 y está en zona de descenso. Están en zona de rebajamiento. Increíble. A ver, rebajamiento. ¿Cómo? Rebaixamento. Rebaixa. Rebaixa, cierto. Bueno, ahora lo que creo que va a ser tenerse a la cerveza con este día, mañana feriado. Sí. Viendo Ñan de Franja, estando. Saludos al amigo Limpita, Santi. ¿Se le puede decir todavía Santi al ser presidente? El señor presidente. Si te le decíamos manito porque no es de Santi. El señor presidente ingeniero. Le deseamos lo mejor. Hace falta una buena presidencia, así lo único que pido es que siga siendo democrático. Sí. Eso es lo único que pido. Y bueno, el día de mañana feriado, gente. A disfrutar, gente, el asadito mañana. Despidiendo. Sí, nos despedimos. Nuestra hermosa ciudad de Asunción mañana cumple un año más y nada. ¿Googleó cuántos años cumplimos o le voy a meter problemas? Me va a meter en problemas porque 400 y pico. 400 y pico. Más de 400. Eso no... Pero nada, la fundación. Vamos a salir precisamente en los grupos. Ojalá que no. Ojalá que no. Y bueno, nos vamos, gente. Sebastián en controles. Iván Martínez. Walter Rabinovich. Nos vamos. La próxima semana va a haber informes ya en pleno viaje. Así que atentos a todos los videos nuevamente. Las coberturas va a ser buena la misma. Cobertura. Muy buena cobertura. Todos esos videos que ustedes vieron que se viralizaron, lo hizo Ñan de Franja. Así que un saludo para Sebastián, para Tadeo, para Fran, para Jesús. Mira que estos 4 compañeros, un trabajo de locos y una producción externa del K. Eso es lo único que te puedo decir. De la punta y del barco. Ahí mismo. Y en este caso felicitarles y obviamente la suerte del mundo para que todo esto nuevamente salga. A traer un buen resultado nuevamente. Bien. Así mismo. Todo lo que ustedes vieron, señores, el video de la hinchada cantando, la previa ahí de las playas, el único medio que les trae eso, solamente Ñan de Franja. Por eso es que hacemos el programa para ustedes y nada. Muchísimas gracias por apostar nuevamente con nosotros y nada, me despido, Walter, un saludo a todos los que me conocen. Y vamos a retomar con 2 programaciones la semana del 31. Yo creo que directamente sería lunes y miércoles. A prepararse. Lo más probable. Nos vamos, gente. Que tengan una buena noche. Aguante Olimpia siempre. Chao. Hasta la próxima. Aguante.